Además, Bien, hoy amigos, estoy probando. bienvenidos al programa de energías y misterios aquí en Radio Despí, en el 107.2 de la FM. Un programa de energías, misterios y también cosas que han pasado en la vida y que tienen lógicas increíbles que a veces cuesta creerlas. Y hoy hablaremos de un caso muy especial, del incidente del paso de Dyatlov. Un incidente que fue inevitable y totalmente misterioso por la muerte de 9 excursionistas, 7 hombres y 2 mujeres durante una ruta y por paso de montaña en los montes Urales en la Unión Soviética entre el 1 de febrero y el 2 de febrero de 1959. Una excursión de un equipo de esquí de fondo de la Universidad Estatal Técnica de los Urales. Y para eso, para hablar de este incidente donde 9 personas perdieron la vida, tenemos a nuestro amigo, colaborador y escritor, Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noches, ya. Ya van, buenas noches. Pues bien, aquí estamos. Pues como has dicho, es un tema bastante interesante porque aunque teóricamente está el caso cerrado por lo que es Rusia, la Rusia actual, aún así quedan en el aire muchos flecos, demasiados flecos por cubrir. Bueno, en este caso, por ejemplo, como bien has dicho, pues eran 9 excursionistas, pero no eran 9 excursionistas normales y corrientes, o sea, no aquello de cualquiera que... Era gente preparada. Totalmente preparada, y no solo eso, sino que conocían perfectamente la zona, porque no estamos hablando de que fueran a un lugar lejano de donde estuvieran estudiando y demás, sino que ellos vivían en los Urales, precisamente, y conocían perfectamente la zona que después se le llamó el Paso Dyatlov, aunque originalmente se llamaba el Paso de Yolat-Siail, que era Si no me, en el norte si no de me los equivoco, Urales. eran atletas olímpicos, ¿no? De esquí de fondo. ¿Puede ser? Sí. Era bueno, se entrenaban, y habían incluso algunos de los equipos habían pertenecido o habían participado en Olimpiadas. O sea, no eran cualquier cosa. No, sabían Luego, por ejemplo, el peligro de las montañas. claro, conocían perfectamente la montaña, sabían perfectamente la zona, cómo se encontraba, la época en la que se encontraba, porque no estamos hablando de decir, no, mira, vamos a ir en una época más tardía, porque ellos, por ejemplo, escogen precisamente ese fin de semana que tienen fiesta, ¿vale? Pero es porque precisamente es la época en la que mejor nieve hay para lo que son las pistas de esquí de fondo. Luego tenemos que recordar que ellos no solo estaban en el equipo nacional, sino que ellos abrían rutas. Normalmente el esquí de fondo es conocido porque muchas de las rutas son como carriles del tren o del tranvía. Son pistas que ya están diseñados con unos carriles, y los esquiadores de fondo pues suelen coger esos carriles y entonces hacen su deporte del punto A al punto B. Ellos además estaban especializados en abrir rutas, o sea, no eran cualquier cosa. Luego en la universidad hay que recordar que bueno, eran estudiantes que se dedicaban a, bueno, eran, por ejemplo, Dyatlov, por ejemplo, Igor Dyatlov estaba estudiando ingeniería de radio. Otros, por ejemplo, también estaban en el departamento de estudio de ingeniería de radio. Pero es que, por ejemplo, había economía industrial de la construcción, estudios de física nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería de construcción e hidráulica. O sea, estamos hablando de campos que llaman mucho la atención porque todos tienen que ver con la energía, la generación de energía, ¿vale? ¿Y por qué es esto interesante? Porque, y saltándonos un poquito el orden, una de las cosas interesantes del caso es que cuando fueron encontrados, no vamos, o sea, pues ya digo que nos vamos a saltar un poquito el paso, pero hablando precisamente sobre los casos, sobre lo que estaban estudiando ellos, lo interesante es que una de las cosas que se descubrió es que su ropaje, las ropas que llevaban, duplicaban los niveles de radiación habitual.
O sea, estamos hablando de que, bueno, ¿qué les pasó? ¿Vale? Porque, claro, se explica, por ejemplo, que pudiera ser una avalancha de placa, que se llama una avalancha de placa, pero claro, ellos eran conocedores. Segundo, les coge cuando están afincados, digamos, o asentados en un campamento base. Tipo de luz de este tipo y generado de esa manera en un sitio que ellos consideraban una zona segura, claro, una de las especulaciones es, y ya lo comentaremos más tarde con interés, con más profundidad, una de los elementos que quedaron en el aire es la posibilidad de que es que fueran víctimas en aquella época, en la zona de los Urales, de algún tipo de prueba nuclear. Podría ser, podría ¿Vale? ser. Y se hubiera producido, por ejemplo, alrededor de a lo mejor lejos, a lo mejor 50, 100 kilómetros de distancia, pero que onda expansiva y radiación llegara en cierto nivel a ellos, les cogiera por sorpresa, se produjera un tipo de alud, ya digo, algo que se sale de la experiencia que pueda tener uno, porque es un elemento externo a la experiencia que pueda tener uno en un lugar, y entonces, pues, que se hubiera producido algún tipo de daño debido a esto, con esos niveles de radiación. ¿Por qué hay tanto, por qué hay tanto enigma en todas las avalanchas así que muere gente? Porque recordemos que, por ejemplo, en España, en Aragón, hubieron los muertos, los militares muertos, en el cual el último que encontraron era amigo mío de juventud, que era Dani. Fue el último que encontraron enterrado, el último que... Y también se guardó mucho silencio sobre ese tema, sobre esa luz. Y eran militares también experimentados que estaban en un sitio conocido y que ya lo habían trabajado. Entonces, claro, a veces uno se pregunta, ¿serán provocados? ¿O hay mucha casualidad y se quiere esconder si había a lo mejor alguno que estaban poniendo petardos para crear más pistas y los pilló? Es que claro, es que no lo sabemos. No Claro, lo no, sabemos. a ver, hay detalles, por ejemplo, que lo que tú dices son enigmas, lo dices tú, que son esos enigmas que dices, bueno, a ver, lo más normal del mundo es que dices, bueno, estoy fuera de pista, no conozco ni siquiera del lugar donde estoy y te coja una avalancha, ¿no? Pero, por ejemplo, los más experimentados, por ejemplo, en este caso, o en el caso, por ejemplo, que estás comentando tú, lo interesante del tema es darse cuenta en la dirección en la que huyeron las víctimas. Que es que resulta que corrieron, teóricamente corrieron en dirección contraria a lo que sería la lógica y la experiencia. Claro. ¿Vale? O sea, que dices, bueno, a ver si tienen suficiente experiencia. Y es como si en cierta manera hubieran corrido hacia la avalancha o hacia la luz. En los dos casos, por la posición en la que se encontraron ciertas víctimas y tal. Bueno, aquí ya digo, por ejemplo, en este caso de Rusia, el gobierno ruso ya en el 2017 cerró el caso como a su manera, o sea, doy carpetazo y esto ha sido así porque lo digo yo, ¿vale? Obviando todo lo que son los elementos extraños que se producen alrededor del caso y resulta que así quedado. Pero, claro, muchos escritores y muchos periodistas pues no están de acuerdo con, ni siquiera familiares al día de hoy, descendientes o familiares que todavía había vivos en el 2017 sobre los resultados de la investigación. ¿Recuperaron todos los cuerpos? Sí, se recuperaron los 9 y sobrevivió uno. Pero claro, ese uno no es testigo de lo que ocurrió ese día, ¿vale? Porque tuvo un problema de salud, digamos, un estilo a lo mejor como nos puede pasar a cualquiera, y tuvo que volver. Pero él volvió con la idea de decir, bueno, mira, quedamos en tal punto, nos ponemos en contacto y a tal hora estaremos en tal sitio y nos ponemos en contacto. Pero no ocurrió. Claro, fue el primero que avisó de que algo no cuadraba.
¿no? Y entonces, pues bueno, pues el caso es que fueron a buscarlos y ya digo, posteriormente los encontraron en este paso en concreto. Si uno, por ejemplo, conoce, por ejemplo, aquí en España también tenemos el cerca del lago Crigüeño, o por ejemplo en los pasos hacia Francia, en los Grandes Pirineos, por ejemplo, hay un paso que es muy conocido, la Brecha Rolando, que habitualmente pues tiene pues glaciar y nieve más compacta, menos compacta, pero todo el año, ¿vale? Y es una zona que habitualmente pues o sea, la gente que hemos hecho montañismo lo conocemos perfectamente. Tiene sus pasos, tiene sus seguridades, tiene unas vías ferratas muy bien trabajadas, pero sabemos perfectamente que si por lo que sea se produce un viento del norte que produzca un tipo de alud, sobre todo los aludes, que es lo que no cuadraba aquí en esta historia, estamos hablando de febrero. Un alud, por ejemplo, o un desprendimiento de este tipo, alud de avalancha, estamos más acostumbrados a que se pueda producir por cambios de temperatura y vientos que son más dados a principios de la primavera. Ajá. ¿Vale? O sea, las placas de hielo ya no se mantienen en las mismas temperaturas. Esos vientos, por ejemplo, pueden generar incluso como unas especies de bolsas de aire en los interiores de la base de la montaña y romper, digamos, la solidez de la placa de hielo y pueda producirse la avalancha. Pero claro, cualquiera, por ejemplo, que ya digo, esté acostumbrado a eso, pues dice, vale, esa zona es de placas, esa zona es de aluds o de avalanchas habituales. Esta no tanto, esta pared, por ejemplo, pues no tanto. Y esta pared seguro que nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque está resguardada, está en este tipo de inclinación y hay unas características X. Y la gente que sabe, en este caso estamos hablando de gente, ya digo, experta, pues no va a hacer lo loco y decir, no, mira, yo voy a pasar por la parte difícil. No, sí. Y vamos a plantar la tienda de campaña justo encima de las posibilidades de aludes, ¿no? Jala, así como para más Inri. No. En este Lo que caso me, no es normal. Dime. lo que me llama mucho la atención es que, bueno, el ejército soviético, al ver durante varias semanas que no daban señales de vida, fueron al lugar, encontraron el campamento totalmente vacía, una tienda totalmente destrozada, y en el bosque cercano al campamento se encontraron Sí, los restos de una fogata y dos cuerpos junto a la fogata totalmente vestidos con la ropa interior, sí, con sí, sí, toda sí. la temperatura bajo cero que habían. Claro, es muy extraño. Y después se encontraron tres cuerpos más que fueron hallados 2 meses más tarde en una zona boscosa. Pero Sí, claro, estamos hablando que cuando se hizo digamos, el análisis forense, se dijo que 5 de ellos murieron por hipotermia, no por sí. la luz. Es lo que a mí me está volando un poquito la cabeza, Juan Carlos. Sí, pero es que en realidad eso fue como una manera de cerrar querer cerrar el expediente rápidamente, ¿vale? Claro. Porque, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, tenía una fractura de cráneo de 6 centímetros o sea, una fractura de 6 centímetros en el Qué cráneo. O sea, maravilla. no Qué estamos maravilla. hablando ¿vale? Estamos hablando de una gravedad bastante importante. Otro, por ejemplo, otra de las víctimas, por ejemplo, tenía casi una luxación en las cervicales. Estamos hablando de partir de casi un cuello partido, ¿vale? Claro. Militares, Los, militares, claro, militares. o sea, estamos hablando, mira, las dos personas que se encontraron, por ejemplo, al lado de la fogata, las Desnudos, sí. características, lo interesante es que fueron encontrados, creo que recordar que eran los de la fogata o eran los de más abajo. Fueron encontrados en una posición como si hubieran querido incluso huir subiéndose, trepando a los árboles, por el tipo de laceraciones y daños. Es más, en los árboles, en los pinos cercanos, encontraron restos de sangre, de haber querido subir. Eso estamos hablando de que no se produjo en el primer momento, como se decía, de un alud y te ha cogido. No, estamos hablando posteriormente, porque estamos hablando de una fogata.
Claro, yo lo que veo que tiene mucha pinta al ejército ruso, los Sí, militares rusos, lo que son mercenarios. Sé que ellos torturaban mucho a la gente y en zonas de sí, frío se les quitaba la ropa para que murieran de frío y claro. claro, la gente giraban la cabeza para romper las cervicales. Si me dices que habían dos que tenía un cráneo roto y el otro las cervicales rotas, todo pinta a una incursión militar en el sitio. Y además, si Ahí, sumamos la radiación de los trajes, experimento nuclear del ejército soviético de toda regla, ¿eh? sí, sí, Vamos, a ver, yo en cierta manera creo que la posibilidad, más que otra cosa, es la posibilidad de una explicación de mala suerte. vieron algo que no tenían que ver. Ya está. Estuvieron en una zona y donde no tenían que estar, ¿vale? Y eso que ellos iban con permisos oficiales. Pero ¿qué ocurre? Que lo que tú dices, la Unión Soviética, Estado, o sea, digamos, el Estado político y el Estado militar, pues funcionaban bastante a su bola, o sea, casi que a su manera, ¿no? Y entonces, pues, si contamos con que precisamente en esa zona de los Urales se habían realizado pruebas atómicas, o sea, en pequeños explosivos, no estamos hablando de las grandes pruebas atómicas que luego harían cerca de Mongolia, Sí, sino sí. pequeñas pruebas nucleares. Y un detallito que es que a cierta distancia, quiero recordar que a unos 40 kilómetros, eh, había otro grupo de excursionistas, nada que ver con Con esta gente, ellos. con ellos, ¿vale? Sino que eran otro grupo de excursionistas eh, que cuentan que precisamente la noche en cuestión habían visto no solamente en los excursionistas, sino en la población cercana, habían visto luces, como esferas, ¿vale? Como Pues mira, esferas que volaban. Y entonces nos tenemos que ir a aquella época en la que todavía no se conocía lo que era el conocimiento general de la balística, digamos, de los misiles y cohetes. Y claro, recordemos, por ejemplo, que pasando a unos 100 kilómetros, no, 50 a 100 kilómetros del punto en cuestión, o sea, en la zona profunda de los Urales, en aquel entonces, por ejemplo, también tenían un centro de pruebas, precisamente balístico, lejos de todo lo que fuera la posibilidad de que aviones invisibles, aviones espías americanos, sobre todo, y posibles espionaje, pudiera descubrir el tipo de trabajo que estaban realizando. Entonces, pues tenemos mira, la base balística, digamos, esas yo, luces que se ven. yo quiero decir también por otro lado, Juan Carlos, porque en aquella época habían muchos atletas profesionales de la Unión Soviética que desertaron de la Unión Soviética y compitieron para otros países. ¿Podría Sí, ser el caso de estos 9 deportistas que quisieran abandonar la Unión Soviética para competir con otro país, como refugiados de guerra o refugiados, como quieras llamarlo, y que el gobierno soviético los supiera y se los cargara directamente para que no compitan con otro país? Porque no es la primera vez que pasa esto. no, 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 en este caso, sí, a veces se puede pensar o podemos pensar eso, pero claro, en este caso estamos viendo el recorrido que ellos realizaron desde el tren que llegan hasta el punto de la muerte. Y claro, en realidad se están introduciendo cada vez más en realidad en los Urales hacia el interior. O sea, estamos hablando Claro, de casi se van hacia la zona de Siberia. Claro, claro. y ellos en realidad lo que querían era entregarse o huir hacia o sea, algún país de Occidente, fuera Estados Unidos o fuera Finlandia, Escandinavia o algún país del norte, claro, se hubieran ido en otra dirección, o sea, en una dirección Claro. realmente totalmente opuesta. En este caso, yo creo estamos hablando de la mala Suposiciones. suerte, de la mala suerte de encontrarte en el lugar y a la hora equivocados, ¿vale? Eh, Porque básicamente en el caso este, pues es lo que tú dices, estamos hablando de como que hay algo que les ha generado un daño, un primer daño, ¿vale? Porque lo interesante, por ejemplo, de las tiendas de campaña es que la tienda de campaña, por ejemplo, estaba rota de dentro hacia afuera.
O sea, es como que algo quiere, o sea, el que estuviera dentro quería huir del lugar, ¿vale? Estando dentro. Bueno, sí que posiblemente hubo un primer momento en el que se produjera por medio de algún tipo de explosión o lo que fuera, un tipo de avalancha, pero que esa avalancha en realidad pues no generó digamos, un daño mortal en primera instancia. Básicamente, posiblemente, fueron descubiertos por lo que tú dices, los Spellnats, o sea, una unidad de Spellnats de entrenamiento en la época o en la zona, precisamente trabajando sobre lo que son los efectos de ese tipo de explosivo, y se encuentran con este grupito que, bueno, pues en este momento pues han huido en una primera instancia de ese posible alud. Bueno, sobreviven y sí, parece más, o sea, se dijo incluso hasta el Yeti. Y digo, claro, a ver, seamos lógicos. O sea, en la época que estamos hablando, o sea, creo más en la intervención militar que en el Yeti, ¿vale? Pues, lo del Yeti yo siempre he considerado de que qué fácil es echarle la culpa al Yeti, ¿no? Es decir, no, mira, le han metido un bofetón y le han partido el cuello. No, eso ha sido el Yeti. Porque es como, no hay nadie que meta esos bofetones. No, bueno, depende. Vamos. Yo creo que más lo de la tienda sí que podría haber sido algún oso, que se hubiera metido algún oso allí y quisieran salir, y eso sí, pero claro. Sí, a ver, pero sí, posiblemente un oso, ¿vale? Bueno, hay osos en los Urales, además, claro. El día de hoy sigue habiendo. Lo pasa, es un oso que recordemos que tampoco es un oso muy grande, no es un oso, ni es un grizzly, ni es un oso pardo. O sea, son los osos, digamos, siberianos y los de los Urales. Bueno, a ver, tiene un buen tamaño, o sea, es mayor que, o más o menos del tamaño de un San Bernardo, ¿vale? Pero no más allá, ¿vale? Es un animal que bueno, sigue siendo peligroso, pero que digamos que atacar de esa manera, por ejemplo, a un grupo compacto, pues resulta difícil. Pero, por ejemplo, pues cosas interesantes, ¿no? Dices, vale, encuentran a dos de las primeras víctimas y las encuentran al lado de una fogata, ¿vale? Que dices, bueno, ¿cómo mueres? O sea, ¿cómo mueres con ese tipo de heridas que estamos hablando de intentar huir y tal? De una fogata, o sea, en una fogata, sin haber preparado el decir, bueno, pues voy a hacer un repaso y voy a coger ropa de ropa interior, claro. Ropa interior, claro. Que es ropa interior y ropa que haya quedado, porque además estaban muy cerca de la tienda, o sea, del campamento base. Estamos hablando de que la muerte en realidad, o sea, esa hipotermia luego se quedó, o sea, era lo más fácil decir, los 9 murieron de hipotermia y punto. No. O sea, debido a la gravedad de las heridas, ya se sabía perfectamente sabemos que cuando uno se cae en un lago helado, por ejemplo, o en un charco helado, te recomiendan sacarte toda la ropa y ponerte al lado de la fogata desnudo y moverte hasta el ejercicio. Que podría ser también uno de los casos, pero claro, es que ocurre. Mira, ocurre que las dos últimas víctimas que encontraron 4 meses después, ¿vale? Las encuentran a 4 metros de profundidad en la nieve, al lado del río, ¿vale? Pero no, o sea, no murieron en la avalancha, como se podía pensar. Murieron, como tú dices, habían hecho como una especie de refugio, o sea, habían hecho más o menos un iglú, ¿vale? Una especie de iglú subterráneo, un lugar de protección, y resulta que sí, que ellos iban, por ejemplo, iban casi desnudos y entonces los encontraron abrazados, ¿vale? Estos son, por ejemplo, posiblemente los únicos que no recibieron un daño directo, digamos, de algo externo, ¿no? O sea, se escondieron y estuvieron ahí. Pero, por ejemplo, una de las chicas, por ejemplo, y uno de los chicos fueron encontrados, ¿dónde fue? A unos... sí, bueno, a ver, esta vez, Sinai de Calmagorova y Rosten Zabordin, sí.
Los encontraron, es interesante porque los encontraron teóricamente que sin heridas graves, que es lo gracioso del informe, sin heridas graves que pudieran generar la mortalidad, digamos, no necesariamente mortales. Pero luego resulta que dicen en el informe... ¿No tenía heridas? Bueno, tenían heridas, sí, pero mira, fíjate el detalle. La chica en cuestión, sin lengua y sin ojos. Y las otras dos personas que aparecen a su lado también con lengua, pero sin ojos. Y dices, por cierto, esas 3 víctimas fueron encontradas además, fueron de las del grupo que mejor iban vestidos, pero iban descalzos. Pero dices, a ver, sí, claro, que como iban bien vestidos, la hipotermia, o sea, no teóricamente no mueren por la hipotermia, vale, perfecto. Pero a la hipotermia hasta el día de hoy, y semienterrados como estaban, porque estaban en una zona boscosa, que yo sepa no se comen ni la lengua ni los ojos. ¿Vale? No. Entonces, el tipo de laceración... ¿Sabes si era un corte limpio la lengua o era algún animal que le mordió y le arrancó la lengua? A ver, la lengua desapareció, tuvo que ser corte limpio, por tanto que quitando que falta la lengua, no hay laceraciones ni hay daños en la boca y en la cara, ¿vale? Entonces, claro, o sea, cuchillo, bayoneta, como digo yo. O sea, estamos hablando de que, bueno, estamos hablando de la posibilidad de que en ese momento el ejército, pues, o por lo que fuera, pues había que quitarse de encima la posibilidad de testigos, ¿no? Bueno, de testigos, claro. Cuenta que, por ejemplo, posteriormente, durante 3 años prohíben totalmente la visita de la zona. O sea, le prohíben a todo el mundo, ¿vale? Se convierte, por cierto, los únicos que sí que entran, mira qué gracioso, en la zona durante esos 3 años, del 59 al 61, al principio del 62, son solo los militares. ¿Vale? Los militares que, por cierto, incluso posteriormente, limpian la zona de tal manera que no queda, o sea, posteriormente en otra expedición de investigación, ya no tuvieron más remedio que acogerse a los dosieres que ya se habían creado anteriormente, por tanto que la zona había quedado totalmente limpia, o sea, habían limpiado hasta los árboles. O sea, que imagínate. Y entonces, básicamente, pues lo que estamos hablando es aunque dicen, sí, vale, el informe oficial dice 9 personas que mueren en una avalancha o una luz y mueren de hipotermia. Pero claro, es que estamos hablando y mirando el mapa, por ejemplo, de dónde aparecen, ¿vale? Y quitando esas personas que son las únicas que aparecen sin rastros, digamos, de daños físicos, que son los que mueren realmente de hipotermia porque mueren abrazados, ¿vale? Pero mueren finalmente. El resto, los 7 restantes, pues se encuentran esparcidos, digamos, como si hubieran querido huir en distintas direcciones en un radio de entre 400 y 800 metros desde el punto central del campamento base. Y tenemos que mirar que claro, es lo que dice. A ver, si en un primer momento hubiera sido porque los cogió de la luz, o sea, por la experiencia hubieran cogido y hubieran corrido en grupo para salvarse todos en una sola dirección, ¿vale? Que sí, que posiblemente, bueno, pues... No, cada uno por su lado. En el primer momento, pues hay una luz, les coge parcialmente, posiblemente les coge parcialmente. En ese caso, por ejemplo, pues sí que algún tipo de laceración debido al roce de la nieve o lo que fuera. Pero luego tenemos el tema secundario, que es lo que no se explica, o sea, es posteriormente por qué huyen en todas direcciones. ¿Vale? Básicamente lo que encuentran es, por ejemplo, mira, vamos a mirar así. Los primeros. Luego ningún militar que después, bajo secreto, contara lo que vio allí. No es militar. Ahí en la historia está en que los que intentaron mirar, por ejemplo, fueron periodistas, que hay que recordar que en los años 60 ya hubo un periodista que quiso
meter mano al caso, y tanto Fiscalía del Estado, estamos hablando del Estado soviético, como Ejército, pues le cerraron las puertas. Estamos hablando de que hasta el 2017 no se permitió tener, digamos, los expedientes a mano, ¿vale? Los expedientes del 2017 resulta que varios expedientes extrañamente y además fueron desapareciendo durante estos años, ¿no? Todas estas décadas. Básicamente, a ver, el gobierno en realidad se lavó las manos en este caso. O sea, el ejército en sí hizo el tema. La investigación, ya digo, creo que en realidad, básicamente, la hicieron el ejército en primera instancia, que eran los que los buscaron y los encontraron, que es el informe, teóricamente, que es el que da la autopsia oficial. Pero, por ejemplo, luego, mira, ¿ves? Escritor periodista, Yuri Yaroboy, en el año 67 intentó hacerlo, pero claro, es que, o sea, se le dieron, por ejemplo, 1980 archivos, incluyendo fotos, diarios y manuscritos, pero que posteriormente han desaparecido todos estos informes y archivos. Luego, por ejemplo, en el año 90, otro periodista, Anatoly Gushin, y tal. Gushin, por ejemplo, escribió incluso algún tipo de libro. Sí que se hablaba incluso hasta de ovni estrellado o algún tipo de fenomenología ovni. Pero bueno, es básicamente estamos hablando de la época del 59 y lo que muchos expertos y mucha gente que sabe expertos del tema y de balística y tal, creen que en realidad de lo que estábamos hablando es no hay ni Yeti ni ovnis. Estamos hablando de alguien con mucha fuerza y básicamente pues algo que les ocurrió a nivel radioactivo. Posiblemente ese nivel radioactivo fue en la primera avalancha, o sea, estamos hablando de una onda expansiva y que en esa avalancha pues se les afectó en el ropaje sobre todo. O sea, no hay cuenta de que ellos, por ejemplo, a nivel físico, material, o sea, en la piel y tal, tuvieran efectos de este tipo de radiación. Sobre todo la radiación se descubrió que estaba en la ropa, en el ropaje. Bueno, básicamente la gente han estado investigando y tal. 2017 se reabrió por última vez y ya digo, en el 2020 dijeron, mira, ha sido una avalancha y punto. Y lo digo yo y ya está. Y se acabó. Han cerrado el expediente con imposibilidad de poderlo reabrir. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando, como anteriormente hemos dicho, a finales de los 90 desaparecen 1980 archivos y expedientes. Y entonces, claro, pues en la última instancia cogen con lo que hay y dicen, mira, a ver, la temperatura era muy baja en una zona de problemática de avalanchas porque había un viento en concreto que se producía a una cierta bastante velocidad, cosa que, por ejemplo, en otros informes, incluso en el informe oficial original, parece ser que no hablan nada de vientos en esa época, en ese momento. Y ya está, básicamente es lo que ocurre. Entonces hablan de, por ejemplo, en los temarios, por ejemplo, vamos todo el mundo casi por lo mismo. Algunos, por ejemplo, hablan de posible experimento con infrasonidos, ¿vale? Pero bueno, es que ocurre una cosa. Dicen que, claro, que en aquel entonces, en aquella zona en concreto, se puede generar lo que denominan una calle de vórtices de von Karman, ¿vale? Bueno, no se oye por el oído humano, parece ser que es como una especie de viento que genera un infrasonido debido a las montañas y que puede producir este tipo de avalancha, ¿no? O sea, un infrasonido que rompe la nieve. Bueno, está todo, bueno, es que en realidad todo el caso, yo iba a decir que está cogido con pinzas, pero bueno, yo creo que todo el caso está cogido con pinzas. Estamos hablando de una época de experimentos militares, una Sí. época de Guerra Fría, guerra psicológica también con Estados Unidos, que todo eso llevaba a pruebas balísticas y militares
sobre todo en sitios que había mucha nieve y que había mucha montaña, porque era donde eran casi invisibles, se convertían casi invisibles. Y a lo Sí, mejor ellos llegaron a un sitio que estaban haciendo las pruebas militares que eran top secret o de alta gama, y supongo que pues dijeron, no queremos testigos, nos los cargamos. Porque los cuerpos, ¿pudieron ver los cuerpos, los familiares, o se les denegó no, 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 no. el derecho a ver los cuerpos? O sea, los cuerpos más enteros, ¿vale? Los cuerpos más enteros, que teóricamente parece que sí que tenían más daños producidos por hipotermia, se permitió que los ataúdes estuvieran abiertos, ¿vale? Vale, a eso iba yo, a eso iba yo. Pero a 4 de ellos, que precisamente son los 3 casos de eso, de los órganos que faltaban, y un cuarto caso que teóricamente no tenía por qué ser importante porque no tenía laceraciones importantes y demás, pero hay esas 4 personas del equipo a las que no se permite ni a la familia de ver los cuerpos, o sea, los entierran con las tapas cerradas. ¿Y el superviviente? El superviviente, lo único, a ver, el superviviente es porque por distintas razones, bueno, a última hora de salud y demás, pues justo llegan a la estación y entonces pues no va con ellos. No va con ellos, o sea, es superviviente porque simplemente no ha estado allí. ¿Vale? Posiblemente si hubiera estado con ellos estaríamos hablando de 10 víctimas, no 9. ¿Vale? O sea, este hombre lo único que siempre pudo explicar es pues los pasos que habían seguidos hasta la estación, que sabían perfectamente, o sea, sabían perfectamente a dónde iban, no era la primera vez que iban además a la zona, ¿vale? Lo que sí que no sabían, por ejemplo, es que sí que es verdad, que resulta que el ejército soviético en ese momento pues estaba realizando a una distancia X, estaba probando nuevos misiles, ¿vale? Lo que de nueva construcción. Lo que pasa que en los informes en ningún lado se ha podido especificar si estaba compuesto de armamento, o sea, con carga nuclear, o pequeña, por ejemplo, eh, o eran simplemente pruebas balísticas, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que en una zona que no está muy lejos, porque está a unos 15-20 kilómetros de lo que era el paso, o sea, del Yolatsia Hill, o sea, el paso Diatlov, ahora hoy en día se le llama paso Diatlov, pues a unos 15 kilómetros más al norte, al nordeste, en aquel entonces había también una base. Era una base de construcción y de pruebas de armamento, balísticas y demás, ¿vale? Pero recordemos que ya la Unión Soviética en el año 59 ya estaba haciendo pruebas con lo que eran las cargas, la carga sucia, lo que se llaman armamentos nucleares de carga sucia, ¿vale? Que son armamento nuclear que no es explosivo como tal, o sea, no produce un hongo nuclear, pero resulta que la explosión genera una radiación por contaminación, porque es carga sucia. Se probaban lo que eran los residuos de las centrales nucleares, de las nuevas centrales nucleares que estaban trabajando. Y ahí, por ejemplo, pues en esa base, pues estaban trabajando precisamente en este tipo bueno, en varios tipos, bastantes tipos. Lo que es muy llamativo, por ejemplo, que es que, claro, estamos hablando de una base, armamento, nuclear, no nuclear, que si tecnología, ingeniería. Y estamos hablando de, por ejemplo, de que estas 9 componentes de la expedición, precisamente, pues eran conocedores de este tipo de ingeniería. Porque eran ingenieros electrónicos, ingenieros de radio, o sea, estamos hablando de que eran estudiantes de ingeniería, vamos, a ver si, vale, eran estudiantes, pero estaban en último año, o sea, que es bastante interesante. Claro, si ahora resulta que alguno o, al, o algún, o sea, vino la policía o vino el ejército Claro. y los pilló medio desmantelados porque habían sufrido lo de la luz, empiezan a encontrar las identidades de estos componentes
y empiezan a descubrir que resulta que son futuros ingenieros, o sea, gente que sabe de lo que está pasando. Claro. Es que tenemos, por ejemplo, a Alexander Semyon Sí, Solotaryov, que era estudiante de ingeniería militar y era guía sí, instructor de travesía, de que tenía 37 o 38 cuando murió, y era sí, también un veterano de la Segunda Guerra Mundial. sí, Claro, sí, eran gente experimentada, no solamente a nivel de deporte, sino en ingeniería militar. Y seguramente vieron algo que ellos, si lo llegan a sacar, podrían haber comprometido al gobierno ruso, bueno, al sí. gobierno de la Unión Soviética. Quizás fue por eso que se los cargaran, ¿eh? Sí, sí, por eso digo pero claro, estamos hablando de un grupo que sí, que es variopinto, pero que todos son estudiantes de ingeniería bastante, o sea, construcción civil, construcción, ingeniería militar, ingenieros de radio. O sea, estamos hablando de algo que se nos va de las manos muchas veces porque que no eran estudiantes, por ejemplo, dices, a ver, sí, estaban en los Urales, en la universidad yo qué sé, la Politécnica yo qué sé, de otro tipo de carrera que no tenga que ver con algún tipo de ingeniería, ¿no? Que dices, bueno, pues mira, ciencias económicas. Pues dices, bueno, es más difícil, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, si son gente que no sabes por ejemplo, nos dice no saber del tema, para nada, que no se le escape, pues a lo mejor el ejército coge y lo dice, mira, oye, los metemos en un camión y nos lo llevamos a un sitio y les decimos bueno, que han sufrido este tipo de accidente, que suerte que ellos estaban por la zona y ya está, no pasa nada. Pero claro, la posibilidad de que alguno de ellos, sobre todo, por ejemplo, como tú dices, Alexander Semyon, que era estaba estudiante de ingeniería militar, pero que era, o sea, era el mayor del grupo y además veterano de la Segunda Guerra Mundial, que a este se le escapara cualquier cosa sobre el tema de que esto no ha sido una avalancha normal y corriente, solo con que dijera algo de no me convence. Entonces estamos hablando Se habría liado, se habría liado. de que salió. Se sabe perfectamente que en cierta manera, dos de ellos, posiblemente de los que estaban más cerca de la tienda de campaña, que son los de la fogata, los que encontraron, los primeros que encontraron, que los encontraron, digamos, tirados en el suelo boca arriba y congelados. Y luego Posiblemente, tenías también a Alexander Kovalov, que era estudiante de física nuclear. Entonces, claro, claro, estamos hablando de gente que sabían lo que estaban viendo. claro, estamos hablando de que, claro, yo creo que estuvieron en un mal momento y se les escapó lo que no tenían que decir. Y eso posiblemente incluso pues, significó su destino, ¿no? Pues básicamente mira uno el cuadro y entonces pues ves esos dos que estaban los más cercanos a la fogata, que son los que sufrían laceraciones como que haber querido subir a un árbol, ¿vale? Esos son, parece ser, los primeros que caen. Van en ropa interior, o sea, no, sin posibilidad de salir corriendo en condiciones. El caso es, por ejemplo, el siguiente, que sale, o sea, lo encuentran a 400 metros, eh, lo encuentran ¿cómo era? Ah, sí, Caído, caído a, boca abajo. sí, a Igor Diatlov, tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho, de acuerdo a la fotografía y tal, pero a 480 metros, ¿vale? Pero tenía en su mano una rama a modo de arma de defensa, ¿vale? O sea, intentó defenderse de algo, ¿vale? Y encima, además, pues luego, por ejemplo, a otros más, o sea, un poquito más allá, encuentran a Rusten Slobodin, también boca abajo, abrasiones y tal, pero en este caso, por ejemplo, pues no dicen que tenga daños aparentes, o sea, daños graves que podrían provocarlo. Posiblemente cayó por el cansancio y el frío
y terminó muriendo. Este sí que terminaría muriendo de hipotermia, de frío, porque en la huida pues consiguió escaparse hasta cierta distancia. Me Pero, por llama la, ejemplo, me llama la sí, atención que los encontraron a todos descalzos. sí, sí, descalzos. O sea, estamos hablando de que sí, que posiblemente en un primer momento se recuperaron sí, ya digo, una primera avalancha o una primera luz de mayor o menor intensidad, les cogiera en el campamento, salieron corriendo como Dios manda, o sea, como se debe hacer, se recuperan, se reúnen al lado de las tiendas con la idea de que, el típico de seguridad, primero vamos a encender una fogata y vamos a intentar calentarnos y parte del grupo que vaya por los alrededores buscando más cosas, más ropa, ¿vale? Y de esta manera, pues para poderse vestir mejor y tal, y recomponerse. Pero hay un algo que rompe de este esquema. Y es a partir de ese momento en el que sí que se les ve huyendo en distintas direcciones. Por ejemplo, la persona que en un barranco, por ejemplo, y no estaba muy lejos, es cerca del refugio improvisado, a 75 metros del árbol y tal, donde fueron localizados los primeros 2 excursionistas, aparece luego, por ejemplo, Lumila Dubirina, por ejemplo, una de las chicas, o sea, de rodillas, apoyada en el pecho y en la roca, ¿no? Y ese es precisamente lo interesante, ¿no? Porque es raro, ¿no? Porque la encuentran como apoyada en la roca, pero claro, dices, no, es que le faltaban los ojos y la lengua, es la que faltan los ojos y la lengua. Pero, ¿cómo lo hace o sea, para que le saquen los ojos y la lengua? Si estás apoyado, si la encontraron apoyada, como queriéndose proteger en una roca. O sea, es una posición defensiva. Posiblemente, pues ya habían, o sea, las atacaron o lo que fuera, y fueron acabando con unos y otros, ¿vale? Posiblemente la violaron y le cortaron la lengua para que no hablara. para que no hablara. Por ejemplo, hay otros 2, ya digo, los otros 2 compañeros que se encuentran cerca de allí, pues eso también con los ojos y tal sacados, pues o sea, sin problemas de la lengua y tal, pero vaciados los ojos. Y los únicos que parece que en una primera instancia hubieran podido escapar y esconderse bien, que son los que encontraron mucho más tarde, o sea, al cabo de 4 meses, o sea, al lado del arroyo, en un barranco interior, ¿no? Como una especie de nieve y tal, como si hubiera sido los del refugio. Y claro, entonces ves la historia y dices, bueno, o sea, básicamente lo que me digas a mí de que es que murieron en la avalancha, mentira, o sea, es imposible. No, hombre, una avalancha no te quita los ojos ni la lengua. No te quita ni la lengua, ¿vale? Segundo, a ver, si tú has sobrevivido, ¿cómo sobrevives a una avalancha? Enciendes un fuego y te echas panza arriba al lado del fuego para congelarte, ¿no? O sea, dices, a ver, no tiene ninguna lógica, ¿no? Además, no solo eso, panza arriba, pero con claras muestras de laceraciones y tal, de como haber querido subir al árbol. O sea, ¿para qué quieres subir al árbol si estás si ya tienes tu fogata y tal? Y además, sí que lo intentaron, pero dices, no, bueno, es que a lo mejor, como tú decías, un oso. A ver, un oso los pilla y no los deja en ropa interior, panza arriba, sin ningún tipo de herida, sin más. O sea, decir, te voy a matar de un susto, ¿no? No, claro. Hombre, por ejemplo, la chica que se encontró agazapada en la roca, sin lengua y sin ojos, estaba en la cara, le corría el agua por delante de la cara, el agua le pasaba por encima de la cabeza. Encima de la cabeza. Parece más una tortura, incluso una violación y cortar la lengua para que no hables, y luego sacarte los ojos para ver que no veas quién te ha violado. Y bueno, dejarte en el río y morir de frío, claro, evidentemente. A ver, las tres víctimas que aparecen sin ojos,
parece ser precisamente que ha sido una cosa, fue una cosa para decir, o sea, primero te voy a quitar la vista, ¿vale? Y en todo caso, por ejemplo, cuando ha terminado con los otros dos y a ella le hacen lo que sea, básicamente, pues luego pues le cortan la lengua y finalmente pues dice, mira, o sea, no, me la cargo directamente. Pero no se la cargaron. Claro, es lo que la historia, o sea, ella en realidad sí que muere de hipotermia. Claro, porque está con la cabeza debajo del agua. Claro, la han metido con la cabeza bajo el agua. Entonces dices, vale, o sea, claro, si tú quieres cerrar el caso como que en realidad todos han muerto de hipotermia, claro, a ver, en cierta manera, pues vas a tener razón. Claro. Pero no es la situación hasta que llega el momento de la hipotermia. Estamos hablando de una situación X hasta la repercusión final. Entonces no estamos hablando de la realidad del caso. O sea, lo han cerrado porque, bueno, pues por lo que sea, después de tantos años han dicho, mira, vamos a, lo hacemos así, y esa muy a la brava de hoy en día, ¿no? Del sistema ruso. Muy bueno, en realidad es muy a los sistemas soviéticos, pero da igual, ahora se llaman rusos. Que es, esto es así porque lo digo yo. Yo soy el experto y tú puedes ser muy experto en lo que quieras, pero yo soy el que he revisado las pocas pruebas que han quedado. No es la primera vez que el gobierno ruso envenena o mata a alguien. Recordemos a aquel periodista y que se cargaron en el aeropuerto dándole un vaso de té o de agua, no me acuerdo qué pasó. Sí, se lo cargaron. En el aeropuerto de Heathrow, en realidad lo envenenaron. O sea que imagínate. O por ejemplo al anterior presidente de Ucrania, que era antirruso total, y que se sobrevivió, pero le quedaron unas secuelas brutales. ¿Vale? O sea que sabemos exactamente que hay un montón de sistemas para eliminar a los contrincantes y tal. En este caso, por ejemplo, mira, estamos hablando de la época más dura de la Unión Soviética. Mira, te voy a contar una cosa de esa época. Me voy a ir un poquito más atrás, me voy a ir a Stalin. Sí, vale. Stalin, para que hable de los rusos. Stalin creó un laboratorio de la caca. Observaba con un laboratorio a través de científicos las heces de toda la gente que tenía alrededor y de algún sospechoso para saber si lo traicionaba. Y si él creía que los científicos en la caca veían algo raro, lo mataba directamente. Incluso hizo un dispositivo para analizar y espiar al líder chino que vino a visitarlo y le sacaron las heces que fue al lavabo para investigar a ver qué podían sacar de él a través de la caca. Hasta ese nivel llega la inteligencia rusa, o sea, bueno, el KGB. Inteligencia o es locura. Pero sí, Stalin hizo un laboratorio de la caca para mirar a la gente a través de las heces. O sea, es absurdo, vamos, yo no sé qué verían las heces, porque yo voy al lavabo, miro y no veo nada mío, ¿entiendes? Veo ahí un monigote, ¿entiendes? Pero claro. Bueno, a ver, pero el análisis químico y demás puede descubrirse por fibras y todo, o sea, se puede saber incluso lo que ha comido, de qué color era, de qué sabor y cuántas veces la ha mordisqueado. O sea, se puede saber muchísimo. Para ir cuadrando ya un poco las hipótesis y tal, como comentabas antes, lo de la fuga, ¿no? Bueno, a ver, se cree que 3 de los componentes del grupo precisamente que podrían ser o agentes dobles, o sea, que hubieran trabajado para el KGB o ser agentes dobles de la KGB y la CIA. Estamos hablando de que uno de ellos precisamente es el ingeniero en cuestión de física nuclear, ¿vale? Y que en cierta manera pues hubiera conseguido ciertas fotos que en cierto momento hubieran sido bastante interesantes para venderlas a la CIA, ¿no? Como agentes dobles. Claro, eso se recoge en un libro que escribió el autor Alexei Rakitin, ¿vale? El paso de Diatlov es su libro, pero, a ver, está muy cogido con... También volvemos a las pinzas, ¿no? Aquí hay un montón de pinzas de la ropa, o sea, hay montones. El problema es que como no hay información real que se pueda conservar de lo que
qué nivel tenían, por ejemplo, estos 9 componentes del grupo, ¿vale? Porque realmente, por ejemplo, al día de hoy, hasta sus expedientes académicos están desaparecidos. Forman parte de esos 1980 dosieres y documentos que han desaparecido del caso. Que no hablo de 10, 1980 expedientes y documentos. O sea, si eso no es una limpieza, que venga y que el que sea y que lo diga. Vale, o sea que estamos hablando de que posiblemente a lo mejor como tema principal de excusa se utilizó que ellos eran grandes expertos en el esquí de fondo, ¿vale? O esquí alpino, por ejemplo, esquí de fondo. Y el esquí alpino también era muy... Pero, claro, estamos hablando de la zona en cuestión donde se produce. En esa época, precisamente, que se haya visto ese tipo de despegues despegues balísticos, precisamente ese mismo día, y contando con eso, con los conocimientos que tenían ellos en distintas ramas de ingeniería, que bueno, ingeniería pues, todas basadas en física nuclear, en construcción, porque claro, ingeniero civil de construcciones, ingeniero también militar. O sea, estamos hablando de que son gente que en realidad gente preparada que podrían haber sido contratados por la misma CIA para hacer contraespionaje. Claro. Y también puede ser una de las causas de la muerte también. Que los hubieran claro, o sea, estamos hablando de que en realidad, más que otra cosa en el caso, se tiende a dilucidar una historia de tema sociopolítico, militar o sea, de investigación, ¿no? Hasta dónde llegan unos y llegan otros. Y en este caso, pues tuvieron la enorme mala suerte de que se encontraron en la situación o posiblemente ellos a lo mejor podían pensar que se hubieran hecho experimentos, vale, perfecto, pero no contaron con que se hicieran algún tipo de experimento a ese nivel para producirles ese tipo de daño, ¿vale? O sea, una avalancha. A lo mejor no contaban con que ese tipo de onda expansiva pudiera producir algún tipo de avalancha, bueno, ¿vale? Sobrevives a la avalancha y dices, joder, nos ha pegado fuerte, bueno, pero lo que no contaban, por ejemplo, pues, o posiblemente, o ellos no contaban con que a lo mejor ciertos miembros del departamento del KGB o que estuvieran desplazados por la zona o en la misma base donde se estaban realizando las pruebas, que en cierta manera pues hubieran podido incluso saber exactamente que esta gente estaban ahí. Y que en cierta manera pues acercarse y decir, a ver hasta qué punto se les puede sacar la información. Se les fue de las manos, eso es lo más normal del mundo, entonces ya estamos hablando ya digo, KGB y los Spetsnaz sobre todo, que estamos hablando de la zona. ¿Y por qué digo lo de los Spetsnaz? Porque es que resulta que había un gulag también cercano, cuyos los guardas de seguridad eran grupos o sea, ejército, la parte del ejército de élite de la Unión Soviética, que eran los Spetsnaz. Es un equivalente a los boinas rojas, los boinas verdes, quiero decir, de los Estados Unidos, los SEALs, por ejemplo. O sea, los Spetsnaz eran en ese momento pues lo más preparado. Claro, Spetsnaz en el Quinto Pino, en los Urales, ¿vale? Y claro. Hay una cosa a mí que no me cuadra, Juan Carlos, que es que, claro, eran gente preparada, eran gente que seguramente en cada expedición llevaban sus cámaras fotográficas, sí, pero es que no se ha encontrado ninguna cámara fotográfica, o no se ha querido encontrar, no se ha encontrado ninguna fotografía, no se ha encontrado nada. Por tanto, eso lleva a pensar que fotografiaron o vieron algo que no debían. A ver, se sabe perfectamente por el superviviente que posiblemente incluso llevaban 2 cámaras de Super 8, o sea, de película, ¿vale? Super 8, para grabarse, digamos, el recorrido, y posiblemente incluso 5 cámaras, cuyas marcas y todo son bastante reconocidas en su época en el modelo soviético, en el mundo soviético,
Sí, esto es un Super 8. Yo tengo también una de estas Super 8. Son geniales. La gente lo ve. Y, y el caso es que sí, si te fijas, por ejemplo, cuando llegan los equipos de rescate, lo interesante es que, por ejemplo, bueno, está la tienda rota de dentro hacia afuera, pero ¿dónde está la ropa que, tío, o sea, si ellos, por ejemplo, salen, Sin si ropa, la ropa tenía que estar ahí, claro. no, mira, no aparecen la ropa, no aparecen los esquís, no aparecen las cámaras. O sea, dices, a ver, un oso mañoso que ha atacado al grupo, o sea, ha habido una avalancha, los han sobrevivido, un oso mañoso los ataca, se dedica a hacer este tipo de daño y, claro, para Vende, ganar lo algo de vende. dinero, Un oso, sí, vamos acabando. sí, Un sí, oso sí, ya no. mañoso que coge los esquís, coge las cámaras, coge la ropa y las vende en Wallapop. Eso Es la es, única ahí explicación. lo dejamos. Juan Carlos, ha sido un placer, se nos envía el tiempo encima como Sí, siempre y siempre. tenemos que terminar aquí. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Espín, en el 107.2 de la FM, junto a nuestro gran amigo Juan Carlos Chávez y un servidor, David Flor. Hasta la semana que viene, amigos.